Y entonces estaríamos en una situación de este tipo. Digamos, esta es la recta y acá está la elipse. No se corta. ¿Sí? Ahora, podría ocurrir también lo siguiente, que ese sistema tenga dos soluciones en Y, dos Y's. Pero bueno, acá esto continúa, ¿no? Eso tampoco nos interesa. Nos interesa que sea tangente, como está en la gráfica. Pero claro está, ahí tenemos el dibujo. Pero no tenemos algo como ver que realmente se está cumpliendo eso. Pues para eso lo que hacemos es resolver el sistema y exigir de que ese sistema tenga única solución. Y ese sistema está dado por lo siguiente. La ecuación de esta recta es esto, ¿verdad? Eso es lo mismo que decir x más y es igual a r. R no es variable, ¿no? R es una constante. Y la ecuación de la elipse. El centro es 0, b. Entonces acá será x cuadrado sobre a al cuadrado más y menos b al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Ese es el sistema que tenemos. Pues lo que vamos a hacer es despejar x de esa ecuación y lo vamos a reemplazar en la siguiente. Entonces de acá uno obtiene y es igual a r menos x. Y entonces tenemos lo siguiente. Ahora vamos a encuadrar esto. Bien, reemplazamos entonces en la segunda ecuación. Vamos a hacer otra cosa adicionalmente. Vamos a multiplicar por a cuadrado por b cuadrado, para evitar tener esos quebrados, ¿no? Entonces acá tendríamos b cuadrado por x al cuadrado. X, perdón, aquí nos interesa despejar, habíamos dicho x. También podemos hacer esto, ¿no? Pero para guardar relación con lo que estamos haciendo. Es lo que nos interesa. Entonces, x es r menos y al cuadrado más al cuadrado por y menos b al cuadrado igual a cuadrado b cuadrado. Entonces, es la ecuación. Entonces, desarrollamos todo esto. Acá tendríamos b cuadrado. Aquí lo voy a ordenar de esta forma. Y cuadrado menos 2r y más r cuadrado. Más a al cuadrado, también y cuadrado menos 2 veces b por y más b cuadrado. Y eso es igual a cuadrado b cuadrado. Fíjense por favor dónde hay simplificaciones. Si no la hay, bueno, de una vez escribimos esto como polinomio en y. Por los términos, a ver, con y cuadrado. Acá hay uno, b cuadrado. Acá hay otro. Más a al cuadrado, todo por y cuadrado. Más los términos con y. Fíjense en los términos con y. Los términos con y. Voy a pintar con amarillo. Ahí están, ¿no? Los términos con y. Sería menos 2 veces r b cuadrado. Menos 2 veces al cuadrado b.
Creo que... Bien, entonces tendríamos acá esto. Y ya no hay más, ¿no? Los términos constantes ahora. Acá tendríamos r cuadrado, b cuadrado, del primer paréntesis. Del segundo, a cuadrado más b cuadrado. Menos a cuadrado, b cuadrado. Y eso es igual a 0. Me esperan, por favor, estoy tomando un examen en otro lado y hasta ahora me entregan sus exámenes. Bien, tenemos entonces esto. Y claro está que hay una cancelación, ¿no? Esto no es uno. A ver, aquí me han hecho... Esto no era... A ver, otra vez. B cuadrado más A cuadrado, B cuadrado. Es por... ¿no? Entonces, eso se cancela. Bien, entonces tenemos acá un polinomio de grado 2. La pregunta es, ¿cuándo un polinomio de grado 2 tiene solución única? Cuando su discriminante es 0. Cuando su discriminante es 0. Muy bien. Entonces esperamos que el discriminante sea 0, así tiene que ser, ¿no? Entonces para eso lo que hacemos es calcular el discriminante. Entonces de acá debiéramos tener, para tener solución única, pedimos el discriminante. Sería menos 2 veces r b cuadrado menos 2a al cuadrado b menos 4 veces b cuadrado más a al cuadrado por r cuadrado b cuadrado, eso es 0. Y entonces, fíjense que en esa ecuación solamente figuran A y B. No hay ni X ni Y. Esa es una ecuación, esa es la ecuación que debe satisfacer, ¿verdad?, el polinomio para tener solución única. Y esa es la relación entre variables. O sea, no puede ser cualquier valor de A, no puede ser cualquier valor de B. Tiene que cumplirse con esa condición. Bien, lo que queda es simplificar. Esa es la relación entre variables. Simplificamos. Lo que podemos hacer aquí es factorizar menos 2, sacamos fuera del paréntesis, va a ser 4. Ese número se va a cancelar. Entonces podríamos decir esto incluyendo el signo, ¿no? Se cancela con este 4. ¿Qué más se puede cancelar? También acá se puede factorizar b. Fuera sale como b cuadrado, se cancela con este b cuadrado. Pues acá con uno de estos. Y lo que queda es lo siguiente. Acá queda r, ahí queda b. Más a al cuadrado. Esto al cuadrado. Menos r cuadrado, aquí lo voy a colocar, b cuadrado más a al cuadrado. Eso es igual a 0.
Bien, y de ahí todavía podemos ver alguna posibilidad de simplificar. Entonces desarrollemos este cuadrado, hagamos las operaciones que se puedan hacer para finalmente despejar ya sea B o sea A. Entonces desarrollen ese cuadrado. Y creo que no hay errores. Entonces, continuamos en la siguiente página. Y ahí lo que hacemos es desarrollar. Pues, ¿qué tendríamos? Eso es lo que color. R cuadrado, B cuadrado, más 2 veces R al cuadrado B, más A cuarta, menos R cuadrado por A al cuadrado, menos R cuadrado B cuadrado, igual a 0. Bien, ¿algo más que se pueda cancelar? R cuadrado, B cuadrado. R cuadrado, B cuadrado, muy bien. Cuadrado B cuadrado, Inge. Correcto, aquí está. Esto y esto se cancela. Entonces, finalmente, lo que queda es esta parte, ¿no? Esto igualado a 0. Y de esto igualado a 0, bueno, podríamos despejar A. Complicado, ¿verdad? No es tan simple. Ah, no, además antes se cancela todavía. A ver, vamos a escribir mejor acá antes de hacerla. Entonces, lo escribiremos nomás paso a paso. 2R al cuadrado B más A cuarta menos R cuadrado al cuadrado igual a 0. Otra vez 2R al cuadrado B más A cuarta menos R cuadrado al cuadrado. ¿Qué se cancela? A cuadrado. Muy bien, al cuadrado. Y de ahí recién podemos hacer lo que estaba queriendo hacer. Fíjense, vamos a tener 2R B más A al cuadrado menos R cuadrado. Entonces, evidentemente, de ahí lo más fácil es despejar B. Pues, ¿qué va a ser B? Eso va a ser un cociente. B va a ser A al cuadrado menos R cuadrado sobre, ¿cuánto? Voy a ver, no me están siguiendo. 2R. 2R. Listo. Eso es B. Entonces, la relación entre variables es esta ecuación. Bien. El siguiente paso es la función objetivo. Inge, ¿Sí? una pregunta, ¿no sería menos A cuadrado más R cuadrado? A ver, vamos a verificar. Tienes razón. Tienes razón. Claro, esto pasa a restar. Menos al cuadrado más, claro, ahí pasa a restar. Correcto, tienes razón.
Entonces ahí tenemos la relación con esa corrección, ¿no? Y ahora la función objetivo. ¿Qué estamos queriendo maximizar? ¿Qué estamos queriendo minimizar? En este caso queremos maximizar el área de la elipse que se está inscribiendo. Entonces, la función objetivo viene a ser la función área que depende de A y B, de los semiejes. El área es pi por el producto de estos semiejes. Esa es una función a dos variables. Eso ya no nos preocupa porque tenemos una relación entre variables. Por tanto, A en A, porque hemos despejado B, sería pi por A por r cuadrado menos A al cuadrado sobre 2r. Esa sería la función. Lo vamos a reescribir, de manera que para prepararnos para calcular su derivada, ¿no? Recuerden que vamos a hacer eso. Entonces, realmente, separar, nos damos cuenta que ahí hay constantes, pi es constante, 2r es constante, lo aislamos. Y dentro de un paréntesis va a quedar r cuadrado menos r cuadrado a menos a al cubo. Bien, a no puede ser negativo, ni siquiera cero, pero tampoco puede ser muy grande. ¿Cuál es el máximo valor que a puede tomar? Fíjense en la gráfica. Bien. R. Hasta R. No puede ser más grande que R, se deduce del gráfico. Bien, entonces tenemos la función objetivo, tenemos el dominio de esa función y ahora calculamos máximos y mínimos. Para eso, derivamos a primera. Encuentren esa derivada, por favor. Calculen esa derivada. Háganlo, no se dediquen a copiar. Lo peor que va a ocurrir es que van a tener que borrar y pues vamos a hacer de vuelta, ¿no?
menos pi por a sobre y. Bien. A ver, alguien dícteme la derivada. Menos pi por a sobre y. Menos pi por A, no. ¿De dónde viene Y? A ver, ¿alguien más? Pi por r cuadrado menos 3 pi a cuarta. A ver, ¿por qué A cuarto? ¿Qué están diciendo? Digo, Pi sobre cuadrado. 12. A ver, otra vez. Pi sobre 12. A ver, la derivada, recuerden, es respecto de A. R Inge, cuadrado menos pi 3 sobre a 2r por r cuadrado menos 3 a cuadrado. Ya, está bien. Lo que está entre paréntesis no se deriva, lo dejamos así. La derivada de A es 1, quedaría R cuadrado, menos 3 al cuadrado. Sí, es verdad. Bien, ¿de dónde el único punto crítico? Pues digo, vamos a cero ese paréntesis y vamos a tener R sobre raíz de 3. ¿Verdad? Igualando a 0 tendríamos dos soluciones realmente, más menos, pero el signo negativo lo ignoramos porque nuestro dominio está en el intervalo 0, Lo que hay que hacer ahora es analizar el signo de la derivada. Y para eso tenemos un algoritmo, ¿verdad? Sabemos cómo hacer eso. Esto es R. Calculen, por favor, 1 sobre raíz de 3 aproximadamente. 1 dividido entre raíz de 3, 0,57. 0.57, ¿no? O sea, aquí estará 0.5 por acá, un poquito más este lado. R sobre raíz de 3. Sí, aquí está ese numerito. Está en el dominio, ¿no? Bien, ahora calculamos signos. Signos de la derivada. ¿Cómo realizamos ese cálculo? Lo que hacemos es tomar dos maneras de hacer realmente. Hacer un análisis gráfico porque es una parábola dirigida hacia abajo, ¿verdad? Pero también podemos aplicar lo otro. Mejor haremos lo otro porque queremos ejemplificar algunas cosas. Miren, hay que tomar un número acá y un número acá. Esto es aproximadamente 0.57 de R. Entonces, por este lado estará un medio de R, 0.5 por R. Entonces, podríamos tomar 0.5 por R. Eso está en el primer intervalo. Entonces, reemplazamos en la derivada. Acá no hay nada que reemplazar. En esta parte, R cuadrado menos 3 por 0.5 por R. 0.5 por R es R medios. Tendríamos R cuadrado sobre 4. Bien, ahí ese paréntesis. Fíjense que ahí dentro del paréntesis podemos factorizar R cuadrado y dentro va a quedar 1 menos 3 cuartos. ¿Eso es positivo o negativo? Ya no pueden ser tan lentos. A ver, 1 Positivo, menos... Inge. Positivo, pues a ver, nos acordemos en esto, es positivo, no hay necesidad de hacer demasiado cálculo. Eso quiere
quiere decir que en este lado los signos son positivos en todo el intervalo. Y a su vez, eso quiere decir, recuerden, la función acá es creciente. Bien, ahora, al otro lado. Aunque ya podemos decidir qué va a ser el signo, pero haremos los cálculos. ¿Sí? Después comentamos. Esto es 0.7 y algo. A ver, 0.57, ¿no? Pues seguro acá en este lado está 0.8 o cualquier otro número, ustedes vean. Por ejemplo, 0.8 por L. Reemplazamos, tendríamos pi sobre 2r, que es positivo, r cuadrado menos 3 por 0.8 al cuadrado por r cuadrado. Bien, ahí también factorizamos r cuadrado. Vamos a tener 1 menos 3 por 0.8 al cuadrado. Es negativo, Inge. Negativo. Es negativo, trivialmente, ¿verdad? Seguramente vamos a hacer 1 menos 2.4 aproximadamente. Eso es negativo. Eso quiere decir que a este lado los signos de la derivada son negativos. Eso interpretado en términos de gráfica, la gráfica ahí es una función decreciente. Por tanto, acá tenemos un máximo. En el punto crítico tenemos un máximo. Bien, con esto podemos redactar la conclusión. Entonces, ¿qué sabemos? Dimensiones de la elipse, ¿verdad? A, semieje A, es R sobre raíz de 3. Semieje B, eso lo hemos calculado, ¿no? Ahí está. Menos A al cuadrado menos R cuadrado sobre 3 más R cuadrado sobre 2 veces R. Bien, hagan las operaciones y díganme cuánto es el resultado. Menos 1/3 más 1 sobre 2. Bien, entonces, use una calculadora. 1/3. 1/3. Entonces, esto es R tercios. Y finalmente el centro. Tiene coordenadas 0 y B. Listo, ahí está. Ahí tenemos lo que llamamos la elipse. Bien, tienen varios problemas, tienen que trabajar en estos ejercicios. Ya también por fin el departamento se ha indignado a dar un ayudante. Y ojalá que todo vaya bien, ¿no? Tienen que preguntar lo que necesiten al ayudante, y que yo me acuerde, son ayudantes bastante experimentados, ¿no? Desde hace, creo que los últimos 2 años ya se han ganado reiteradamente los exámenes. Bien, a ver, vamos a ver lo siguiente. Usted, quiero decirles, saben, ya saben, tienen mucha experiencia en el sentido, deberían preguntarles todo a su ayudante, ya tienen su enlace, pueden seguirle, ¿no? Bien, vamos a pasar a este tema, al tema de las... perdón, antes hay un temita que tenemos que hacer, a este tema. Aquí vamos a hacer un ejercicio.
para explicar un detalle. La derivada como razón de cambio. Mire, la derivada, los economistas lo conocen también como la función marginal. No tiene nada que ver con ese nombre que se utiliza a diario, que son sus ganancias. Sí, en física, la velocidad instantánea. ¿Verdad? En general, rapidez. Y miren lo que vamos a hacer. La derivada como razón de cambio. ¿Qué problema se pretende resolver acá? No hay ninguna teoría. Sí, simplemente el hecho de decir de que la derivada ahora puede interpretarse de muchas maneras. Velocidad, de cómo va evolucionando la velocidad de un móvil, o las ganancias de una empresa. ¿Sí? Entonces, veamos esto. ¿Cómo se plantea el problema? Si tuviésemos dos funciones, digamos x y y, en lugar de utilizar para las funciones letras usuales como f y g, en este caso conviene que sean, digamos, x y y. Eso no debe causar ningún problema, ¿verdad?, en la teoría. Entonces, planteamos el problema de esta forma. Sean x igual a x de y, perdón, de t, no de y. De t, y también función que depende de t. Dos funciones relacionadas con una ecuación de la forma f de x, y igual a una constante, o cero. Bien, entonces, punto seguido. Si se conoce una derivada, se plantea el problema de calcular la otra derivada. Ese es el problema que planteamos. La solución de problemas de este tipo es consecuencia directa de la regla de la cadena. Ya vamos a hacer un pequeño preámbulo, después vamos a irnos a un pequeño descanso de unos 5 minutos. Pero antes vamos a hacer esto. Bien, lo siguiente. A ver, les pregunto en este caso. Si tuviésemos esto y nos dijeran, calcule la derivada, ¿a qué es igual? ¿Es alguien? Dígame la derivada. No aparece en la pizarra, Inge. Ah, no está. No he cambiado. A ver, esto. Ahora sí. Seno de x por 3 por seno de x. Sí, es verdad. Por... Coseno. Está bien, por coseno. Seno de x, sí. Sí, así es la derivada. Si nos dijeran seno de t al cubo y la derivada, por supuesto, no puede ser diferente, ¿no? Seno de t al cuadrado por la derivada de seno de t. ¿Sí? Finalmente, está claro que si en lugar de tener seno tuviésemos otra función, esto va a poder seguir haciéndose.
En particular, si tuviésemos, digamos, x al cubo y x función que depende de t, ¿qué sería la derivada respecto de t? X al cubo. A ver, aumente su volumen. Uy, volumen está bajo. No se escucha. A ver, otra vez. Voy a aumentar lo máximo. ¿Qué sería la derivada de x cubo si x dependiera de t? X cubo. No, pues. ¿Ve alguien más? Tenemos x con la función seno. Ahora estamos con la función arbitraria x. Es la derivada de x cubo. Pero es x al cuadrado. Ya, pues, ¿qué pasó? Lo demás, a ver, 3 cuadrado por... ¿Qué le falta? Por X al cubo. No, pues, a ver, 11 con x al cubo. ¿Qué falta? Derivada de x. Gracias, Juan. Derivada de x respecto de... Respecto de Respecto de t. Eso es, pues, lo que pasó, que no podemos olvidar tan rápido. Pues. Tuviésemos y función de x, y cubo, su derivada que es 3 y cuadrado por y prima. La derivada de y respecto de x, bueno, seguramente si lo va a ir de independiente de x. Así es. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ocupar, por supuesto, la regla de la cadena. Les decía, no hay ninguna teoría que podamos utilizar acá, simplemente es lo que hemos hecho. Bien, entonces vamos a plantearnos un problema. Bien, entonces ahora sí vamos a tomar un descanso. A partir de este momento, 5 minutos jóvenes.
Bien, vamos a retomar este problema. Miren, vamos a considerar un problema clásico en este tema que nos va a llevar en particular a considerar algunas situaciones que el sentido común los da por hecho. Recuerden que en ingeniería el sentido común no nos dice toda la verdad. Es muy importante, por supuesto que sí. Nadie va a negar la importancia del sentido común en ingeniería. Pero hay que tomar en cuenta también algunos aspectos teóricos, ¿verdad? Así hacemos en ingeniería. Miren, el problema que se plantea también está en el texto con otros datos y seguramente con otro fin. Salimos aquí de otra cosa. Miren lo siguiente. Vamos a considerar esto. Escribamos, considérese una escalera apoyada, perdón, una escalera de 20 metros, vamos a ver, 15 metros. Apoyada en la pared de un edificio. Vamos a decir, ver figura. Punto. A partir de cierto instante, el extremo inferior se aleja de la pared a 5 kilómetros por hora. Más o menos a la velocidad a la que se mueve una persona caminando. No podríamos imaginarnos que lo hemos sujetado con una cuerda en el extremo inferior, estamos jalando, caminando, ¿no? Punto. Determinar la velocidad al cual baja el extremo superior cuando éste está a 2 puntos seguidos. Inciso A, 4 metros del piso. Inciso B, 0.25 metros. Ese es el problema que nos planteamos. Pues la gráfica va a ser la siguiente. Podemos suponer así. ¿No? Esta escalera que mide, hemos dicho, 15 metros. Vamos a suponer que el piso, por eso es ver la gráfica, y esta parte, aquí se supone que es un edificio, ¿no? Así vamos a fijar. Que la pared de este edificio es perpendicular al piso. No tiene por qué ser así en general, pero estamos viendo ese caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este problema?
vamos a declarar variables. Miren, vamos a decir, voy a colocar una línea acá. Vamos acá, solución. Entonces, la gráfica, variables. Entonces, sean x, y, y a ver, no, perdón, antes, y simplemente pongamos, podemos colocar y, sea nomás, entonces vamos a colocar acá, x, la distancia del extremo inferior a la pared. Lo que estamos diciendo entonces es que esta magnitud de ahí a ahí es x. Bien, punto aparte. Y la distancia del extremo superior al piso. Entonces, a esta parte estamos llamando y. Bien. Ahora vamos a buscar una relación entre las variables. Dígame cuál sería la relación entre las variables. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 15 al cuadrado. Muy bien. X cuadrado más y cuadrado igual a 15 al cuadrado. Entonces, lo que tenemos es, a ver, déjenme, vamos a copiarnos esto. A ver, un ratito. Bien, entonces vamos a, bueno, está guardado. Y acá nos va a comentar, x es función de t. Sí, x función de t. Y vamos a aclarar eso. Donde x es función del tiempo, y es función del tiempo. Entonces, punto aparte. Del gráfico, o de la gráfica, voy a hacer una línea de separación para ver si que nos alcance. De la gráfica, x cuadrado más y cuadrado es igual a 15 al cuadrado. ¿Cuánto es 15 al cuadrado? 225. Muy bien, 225. Listo. Ese número 225 podemos traerlo a la izquierda y tener igualdad a 0, pero no vale la pena, podemos dejar así. Ahí fíjense que x es función del tiempo, y también es función del tiempo. Entonces, deriven ambos lados de esa igualdad y noten que tenemos que la derivada de x respecto de t es 5. Eso es dato, ¿verdad? X es función. La velocidad a la cual está creciendo es 5 kilómetros por hora. Bien, entonces deriven. Vamos a colocar acá, se deriva respecto de t. Bien, deriven
Y de esa derivada despejen la derivada de y con respecto de t. Bien, entonces vamos a derivar. ¿Qué es la deriva de x cuadrado? Lo que hemos hecho, un pasito. ¿Qué? Deriva de x cuadrado. Muy bien. Por la derivada de x respecto de t, ¿verdad? Regla de la cadena. Y acá también lo mismo. Más 2 veces y por la derivada de y respecto de t. Igual a derivada de 225 es 0. ¿Sí? Así es, ¿verdad? Regla de la cadena. Recuerden, x y y son funciones. En vez de la clásica f o g, estamos usando eso. Es totalmente correcto. Y de acá despejamos la derivada que nos interesa. La derivada de y. A ver, antes de despejar, antes vamos a hacer un comentario. Miren lo siguiente. Volvemos al anterior gráfico. Si este extremo está alejándose desde acá, por ejemplo, empieza a alejarse a cierta velocidad, miren, al menos esto debe ser totalmente cierto, ¿verdad? Digo, parece ser totalmente cierto. Si este extremo está alejándose de acá bien lentamente, el extremo superior está bajando bien lentamente. Eso es lo que nos dice el sentido común. Más aún, debiera ser verdad esto, ¿no? Reitero, hablando siempre del sentido común. La velocidad a la cual se aleja este punto de la pared debiera ser la velocidad a la cual este punto se acerca al piso. ¿Está bien? Eso es sentido común. Pero bueno, saben pues que las matemáticas funcionan desde el punto de vista racional. ¿Verdad? No decimos. El sentido común dice, se supone, parece claro. No, ¿verdad? Hay que probarlo. Esa es la racionalidad de las matemáticas. Entonces, miren, ahora sí, volvamos al tema. Y vamos a recordar eso que comentamos. Bien, ahora, la derivada de y respecto de t. Esto pasa a este lado a restar, y luego y pasa a dividir. Entonces tendríamos menos y sobre x, perdón, al revés que estoy haciendo, ¿no? Estamos al revés, no, estoy despejando otra cosa. Esto pasa a restar.
Entonces, luego y pasa a derivar, cuando lo dije bien, pero ustedes no revés. Por la derivada de x respecto de t. Entonces, esto nos da la relación que necesitamos. Y observen bien, el signo no tiene nada que ver, no hay una interpretación, pero esto que voy a decir no tiene nada que ver. Está claro que la única manera de que esas velocidades sean iguales, insisto, sin tomar en cuenta eso, enseguida explicamos qué significa. Bueno, ustedes ya saben seguramente. La única velocidad de que estas velocidades sean iguales es que esto sea 1. Noten que eso no siempre va a ser así. Depende de la altura a la cual está el extremo superior y la distancia a la cual el extremo inferior está de la pared. Depende de eso. Pues ahí ya tenemos una primera advertencia. La velocidad a la cual está bajando el extremo superior no es igual en general a la velocidad a la cual está alejándose el extremo inferior de la pared. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, un comentario ahora sobre el signo en una derivada, en una velocidad, mejor diremos ahora. A ver, esto no hay que copiar, simplemente estamos comentando. Si nos dijeran, la velocidad es 50 kilómetros por hora y otra velocidad, digamos también menos 50 kilómetros por hora. Díganme, ¿esas velocidades son la misma velocidad? Sí. Sí, ¿verdad? El signo simplemente dice, bueno, está referido al origen de coordenadas. Nada más, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí estuviésemos, a ver el ejemplo más típico que todos vamos a comprender. Este puntito, el origen de coordenadas, fuera, por ejemplo, el puente Quillacollo, y acá estuviera Quillacollo, ¿sí? Acá hay dos vías, ¿verdad? Si decimos, esta es la dirección positiva, entonces un móvil que está, bueno, que parte de acá hacia Quillacollo, podríamos decir, va a esta velocidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, una suposición, 50 kilómetros por hora. Otro móvil parte de Quillacollo. Su velocidad es 50 kilómetros por hora. ¿Cómo se describe esa velocidad? Digamos, el Z de ese móvil es menos 50. ¿Verdad? Esa es la velocidad que diríamos, a esa velocidad está, esa velocidad tiene el móvil que empieza en Quillacollo. ¿Me siguen, verdad? ¿Está bien? A este lado, 50 kilómetros por hora. A este lado, menos 50. Y está muy de acuerdo con lo que conocemos. ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Si la derivada es positiva, la función está creciendo. Está claro que eso es así. ¿Verdad? La función está creciendo. ¿Está bien? X crece. Y acá, con el sistema de referencia, X está decreciendo. ¿Verdad? Entonces, ambos móviles van a la misma velocidad, pero se expresan de esta manera. De acuerdo acá, 50 km por hora con signo menos. Bien, entonces signo nos representa, en términos de velocidad, digamos que son distintas velocidades. Simplemente significa eso que estamos comentando, ¿no? Bien, ahora volvemos al problema. Ahora sí vamos a escribir los datos. ¿Esto a qué velocidad, con qué velocidad está? O sea, la derivada de x.
la derivada de x respecto de t, ¿cuánto es? ¿Recarga alguien? 5. 5 kilómetros hora. 5 kilómetros por hora. Fíjame, esta velocidad y, la que vamos a encontrar, ¿va a tener signo menos o signo más? ¿O no podemos saber en este momento? No me entendí. X, fíjense, acá está creciendo. Se entiende que su velocidad es positiva. Y, como esto está bajando, está decreciendo. La velocidad que vamos a encontrar va a tener signo negativo, ¿verdad? Ahora, si en los cálculos nos da positivo, no vamos a decir, pues bueno, debía ser negativo y le cambiamos de signo. Eso es hacer trampa. Tiene que darnos negativo, ¿no? Bien, entonces tenemos esa velocidad. Ahora, estiramos los datos. ¿Sí? Punto aparte, entonces. Por otra parte, dos puntos aparte. La derivada de x respecto de t es igual a 5 kilómetros por hora. ¿No? Bien, ahora, y lo mantendremos así. Entonces, no hemos dicho nada respecto de, acá hemos dicho, ¿no? Está a 4 metros del piso. Entonces, dos puntos aparte. Inciso A. Damos respuesta al inciso A. Pues, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, a ver, un dato, ¿no? Y, en este caso, ¿cuánto es? 4 metros. Y es 4 metros. Lo traduciremos a kilómetros. ¿Cuántos en kilómetros es eso? 0. ¿Cuántos ceros? Dos ceros. Bien, muy bien. Kilómetros. Listo. ¿Sí? Más aún, la derivada de y, que al otro lado voy a colocar mejor. Continuamos acá. La derivada de y respecto de t, eso es igual a menos x sobre y. X podemos colocarlo en términos de y. Eso va a ser 225 menos y al cuadrado. Por la derivada de x respecto de t. Por tanto, la velocidad a la cual está bajando el extremo superior es menos, y reemplazamos acá. Raíz de 225 menos 0.004 al cuadrado sobre 0.004 por 5. Bien, calculen. Y vamos al cálculo con 3 decimales. Inge, Sí, 225 no estaría en metros también. Claro, tienes razón. Sí, hay que cambiar eso. Sí, sí, tienes razón, vamos a cambiar acá. Aquí vamos acá. A ver, ¿dónde cambiaríamos? Acá hay que cambiar. ¿Sí? Claro, porque eso está en otras unidades, ¿no? Tienes toda la razón.
Aquí vamos a cambiar. Aquí, para no borrar esto, lo pondremos sobre 1000, ¿no? Menos 0.004 al cuadrado. Correcto. Por 5. Igual. Está bien esto, ¿no? A ver un ratito. Sí, estamos bien, ¿no? Ah, no, vamos a... creo que está mal. Eso debiera ser esto. Mejor lo pondremos así. Así es esto, ¿no? Sí, así vamos a ponerlo. Acá. Aquí vamos a ponerlo de esta forma. 15 sobre 1000 al cuadrado. Ahora sí. Bien, ahora sí vamos a ver. Bien, calculen eso con 3 decimales. $18,07. 18.07. 18.07 kilómetros por hora. Bien, noten que esa velocidad es más grande, ¿no? Miren, y a medida que Y sea cada vez más pequeño, recuerden que vamos a ver división entre 0 a la larga, casi, ¿no? En el límite será división entre 0. Esto esperamos que sea muy grande. Sí, debe ser, ¿no? Bueno, eso os daría respuesta al inciso A. Al inciso B. Bueno, hay que ya calcular lo otro. En el inciso B, Y resulta ser, a ver, ¿Y cuánto es? 0.5 o 0.25 metros. ¿No? Entonces, eso es lo mismo que 0. Bien, ¿cuántos ceros? 3. 2, 3, 25 kilómetros. ¿Está bien? Listo. Entonces, la derivada de Y respecto del tiempo, aquí falta un signo menos, por favor, menos. No lo aclararemos eso, ¿no? Hay menos, ¿no? Esto va a ser ahora lo siguiente. Raíz cuadrada 15 sobre 1000 al cuadrado menos 0.00025 al cuadrado sobre 0.00025. Bien, ahora eso es bien, calculen por favor. Menos es muy grande, ¿no? Menos 59,99. 59.99.
99 kilómetros por hora. Está claro que cuando una escalera resbala, sí, la velocidad de caída es realmente grande, empieza a aumentar, ¿no? Y mientras más cerca del piso esté, esa velocidad tiende a infinito, en teoría, ¿no? Dije, Sí, dime. ¿no debería estar multiplicado por 5 igual? Ah, claro, sí, sí, acá, por 5. Sí, pues es la velocidad. ¿Han calculado sin eso? Sí, que sería Entonces- menos 299,90. Ya, vamos a reemplazar. Sería 299 menos 299,95. entonces, esperen. Voy a borrar esto. Ya, menos 99,95. 295. Grande esa velocidad, ¿no? Y jóvenes, entonces ahí tienen varios problemas ahí en el texto para poder trabajar con estos ejercicios, ¿no? Todos ellos están basados en esto. Nos dan una velocidad y encontrar la otra. Salvo en el problema ahí de un policía y un carro, en donde hay 3 variables. Sí, pero es posible también resolver ese problema. Claro, nos dan 2 velocidades y encontramos la tercera, ¿no? Bien, entonces la siguiente clase vamos a entrar a este tema de la regla de Hospital y luego vamos a pasar a la parte de integración y ahí vamos a terminar. Yo estimo unas 4 clases más o 5 a lo sumo que vamos a pasar. Bien, jóvenes, entonces nos vemos la siguiente clase.